Mira, yo no sé usted, pero la música esta mañana ha estado tremendo, hermanos. Ya, mejor vámonos a la casa, ¿verdad? ¿Qué tengo que decir yo? ¿Cuántos dicen, vámonos a la casa, pastor? Levante la mano. Todos los fariseos, todos los... No se crean. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Bueno, quiero hablarles esta mañana, hermanos, sobre algo que me llama mucho la atención de este pasaje. No es primera vez que predico de este pasaje. Pero Dios siempre habla de diferente manera, ¿verdad? Y quiero llamar la atención, hermanos, algo que resalta para mí aquí. En el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Jehová. Esta historia probablemente es una de las más conocidas en toda cristiandad. Muchas universidades de nuestros días y autores seculares despiden esa historia como un mito, nada más. La teoría de la evolución descansa en su rechazo de esta historia de la Biblia. Dios comenzó de nuevo con la humanidad, eligiendo mostrar su misericordia a las futuras generaciones a través de un hombre llamado Noé. Su nombre en hebreo es Noah, que quiere decir traer alivio, consolación, descanso y paz. Noten conmigo Génesis 5:29, por favor. 5:29. Génesis 5:29. Dice así la palabra de Dios. Y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Dios escogió Noé, hijo de Lamec. Vivió como Enoc, su bisabuelo. Si usted ve en Génesis 5:24, dice la Biblia que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó a Dios. Dios de la misma manera hizo desaparecer Noé adentro del arca. Y Dios se lo llevó mientras todos los demás se quedaron afuera y perecieron. Este es un retrato hermoso del rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. En Mateo 24:37, palabras del Señor Jesucristo, dijo el Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, dice, y no entendieron, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Están conmigo? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué vio Dios en Noé? Que le salvó del juicio, que le salvó su familia. Si alguien tenía razón para haberse deslizado quizás tan siquiera un poquito, o resbalado como dicen algunos, a un tantito, yo creo que hubiera tenido la excusa Noé, viviendo en un mundo completamente arruinado,
Para que Dios haya destruido toda la humanidad, las bestias y las aves todo lo que la tierra. Si Dios llegó a ese extremo, créame que estaba mal la cosa. Había pecado de toda clase de inmoralidad. Se dice en la Biblia que estaban dando en casamiento. No es que se estaban casando, se estaban dando en casamiento. Es decir, había inmoralidad en todas partes. Había perversidad, había crímenes, había matanzas, hombres matándose, había un descontrol, un desenfreno, dioses paganos por donde quiera. Pero Noé se paró firme y por consecuente halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que había en Noé, pues, entonces? ¿Qué es lo que le ayudó a hallar gracia ante los ojos de Jehová? ¿Qué es lo que nos ayudará a nosotros en un mundo tan lleno de pecado? En algo que la verdad es que luchamos todos los días contra el pecado, hermano. Todos los días luchamos contra tentaciones. ¿Qué cristiano hay aquí que no le haya fallado tan siquiera una vez esta semana a su Señor? Todos hemos batallado. En alguna manera hemos pensado mal, hemos chismeado, hemos criticado, hemos mal juzgado a alguien, hemos tenido un rencor, un sentimiento mal contra alguien, hemos hecho algo que no es digno de un hijo de Dios. Algo hemos hecho que sin duda alguna el Espíritu Santo nos recuerda y nos amonesta de esa maldad. Pero ¿qué es lo que pudiéramos, hermano, tener en nuestras vidas que nos puede ayudar a hallar gracia ante los ojos de Dios? Porque la verdad, hermano, que necesitamos la gracia de Dios. Sobre toda la cosa, hermano, necesitamos la gracia de Dios. Dios, si Dios nos diera lo que merecemos, hermano, ¿dónde estaríamos? Si usted y yo en esta mañana tuviéramos que sufrir las consecuencias de nuestras acciones y nuestros pecados, ¿dónde estaríamos? Si hay algo bueno en nuestra vida, de seguro ha sido por la gracia de Dios. Noé era el hombre que Dios vio en él lo suficiente para decir: Noé, tú vas a ser el hombre que vas a rescatar la humanidad. Voy a comenzar de nuevo contigo. Quiero compartir con usted lo que yo veo que dentro de esta historia que Noé tenía en su vida, que Dios vio en él. Es mi deseo que Dios vea esto en mi vida y en su vida. Primeramente, Noé fue un hombre de fe. Dice Hebreos 11:7, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó a Dios cuando le advirtió de lo que iba a suceder, aunque no ocurrió sino varios años más tarde. Por 120 años fue pregonero de justicia. Ninguna alma salva, nadie que caminó al altar, nadie que se convirtió a Dios. Por 100 años Noé predicaba y construía, y al construir el arca tomó una 10ª parte de su vida. Una 10ª parte tomó Noé para hacer esa arca. Dice la Biblia que el justo por fe vivirá. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Hermanos, Noé fue un hombre de fe.
cuando no se entendía la cosa, cuando nadie más estaba de acuerdo, cuando nadie más le apoyaba, cuando nadie más creía, cuando nadie más respondía ni obedecía. Noé creyó en Dios y que él había dicho que iba a venir un juicio que se llamaba un diluvio, que iba a caer agua del cielo y los abismos iban a abrir, cosa que nunca había sucedido. No es como que tenía una experiencia del pasado o una referencia en la historia de la humanidad. ¿Te acuerdas aquello? Dios le dijo algo que ni siquiera había pasado en el mundo, y sin embargo Noé comenzó a actuar por fe. Dice la Biblia que la salvación es por fe. De la misma manera hemos sido advertidos del día de juicio que viene a este mundo. Fíjense, 2 de Pedro capítulo 3, por favor. 2 de Pedro capítulo 3, note conmigo lo que dice la palabra de Dios, versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de qué? Vivir. Es una advertencia de Dios a esta humanidad, que el día de juicio viene. Este mundo no va a terminar con un diluvio como lo hizo antes, porque Dios prometió con esa señal del arco iris sobre el cielo que jamás iba a destruir a la humanidad de la misma manera. Pero Dios ha establecido en su palabra que el fin del mundo viene y toda esta tierra va a terminarse quemándose. Noten 1 Tesalonicenses 5:2. 1 Tesalonicenses 5:2, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, dice así la palabra de Dios: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, ¿con qué? Como yelmo. Es decir, que el cristiano, el que ha creído en Cristo, el que ha creído la promesa de salvación, no tiene que temer ese día de juicio. Pero aquel que no ha creído, que ha rechazado la puerta que es Cristo, que ha rechazado el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por toda la humanidad, la Biblia dice que es un regalo de gracia. Dios nos da vida eterna a través de su Hijo. No hay nada que comprar, no hay que pagar. Es una dádiva de Dios a la humanidad. Y la Biblia dice claramente en Efesios capítulo 2 que no es por obras para que nadie se gloríe. Dice en el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La gracia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Noé fue un hombre de fe. Se toma fe creer en la salvación de él. Quizás por eso la efectividad tan fuerte de las religiones, porque las religiones ponen encima del ser humano tantas diferentes dogmas, ponen imágenes enfrente de ellos, obligan a la gente a guardar ciertos sacramentos o ciertas leyes para que se sientan que están logrando la salvación ellos. Les han impuesto sobre ellos ritos y cosas que ellos pueden hacer para sentirse bien con Dios. Les hacen repetir vanas palabrerías y rezos y oraciones que son huecas.
Los hacen participar de actos religiosos. Los hacen cumplir ciertas cosas durante ciertos días. Que no puedes comer esto durante tantos días. Y luego la gente llega el tiempo de resurrección y van y cargan crucifijos, cruces grandes y los golpean y hasta algunos los clavan. Hay un hombre que lo clavaban cada año y cada año lo clavaban en el mismo lugar en su mano y luego lo cosían y cada año hacía eso. Gente que camina en sus rodillas, no recuerdo dónde andábamos, que nos enseñaron una calle larguísima que pasaba por un parque en medio de la calle y decía el pastor, fíjese ahí, es donde camina la gente de rodillas por millas hasta llegar a la iglesia que está allá al fondo. Y fuimos caminando en el carro, dando por el carro calle tras calle tras calle, hasta que llegamos a la iglesia que estaba al fondo. Y había gente de rodillas caminando, sangrando. Todo eso quizás es la manera que el diablo ha logrado desviar a la gente de la verdad, que la salvación es únicamente por fe, no por obras. No importa qué tan buenos seamos, no importa qué tantas buenas obras haga, no importa, seguimos siendo pecadores. ¿Cuántas mentiras tengo que decir yo para ser considerado un mentiroso? Una mentira. ¿Cuántas mentiras hemos dicho en una vida? Y no importa qué quiera decir, no importa cuántas verdades quiera decir, no pueden borrar las mentiras que he dicho. Recuerdo la historia de un niño que se portaba malísimo con su papá y era grosero, sangrón, rebelde, inquieto. No sé si usted conoce a alguien así. Pero el papá ya no sabía qué hacer con él. Y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Por cada vez que te portas mal, voy a poner un clavo de este tamaño en esta pared. Y digo, ¿qué me importa? Dijo el niño. Yo voy a ir a jugar. Y seguía portándose mal, seguía desobedeciendo. Días pasaron y cada día miraba más clavos en esa pared. Decía, Cuando pasaron varios días, miró esa pared y estaba llena de clavos. Llena de clavos. Y venían los abuelitos a casa ese fin de semana. Digo, niño, quita esos clavos, porque siempre mis abuelitos me traen regalitos y esto y lo otro, pero si ven todos esos clavos, no me van a dar nada. Quíteme esos clavos, por favor, quíteme los clavos. Y le rogó, me voy a portar bien, por favor, papi. Ya no voy a ser grosero, ya no voy a ser sangrón, voy a ser obediente, por favor. Y le insistió y el papá dijo, está bien, hijo, voy a quitar esos clavos. Y el niño se fue bien contento. Y el papá quitó todos los clavos. Y cuando regresó el niño a casa, llegó emocionado por ver que los clavos no estaban, pero cuando se quedó viendo la pared, quedaron todos los hoyos en la pared. Y dijo el niño, ahí está la evidencia de mi maldad. Y así, querido amigo que está con nosotros visitándonos, la evidencia de su maldad está registrada ante los ojos de Jehová. Dios sabe, y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es inexcusable. Hemos pecado. Hay pecado en nuestra vida. Oh, pastor, pero yo no he matado a nadie, yo no he hecho lo otro. Pero los 10 mandamientos, si nomás agarráramos los 10 mandamientos. Y dice la Biblia que si somos culpables de un mandamiento, de romperlo, somos culpables de romper todos los mandamientos. Somos pecadores. Noé, por más hombre piadoso que era, justo y perfecto, lo que le salvó a él fue su fe. Fue creer en una promesa que no podía mirar. Creyó en que Dios le iba a salvar. Y cuando él se metió en esa arca 7 días antes de que cayera una gota del cielo, adentro de ese barco la gente lo ignoraba, se reían de él. Mira nomás, se reían de él, hasta que comenzó a caer el juicio repentino sobre ellos y comenzaron a pegarle esa puerta. Pero dice la Biblia que Dios, Jehová, había cerrado la puerta. Y nadie más entró, y se oían los gritos y la gente golpeando sus cuerpos contra el arca y la gente muriéndose. Pero solo había uno, no que era mejor que ellos o merecedor de algo que no era digno, es que él había creído en la promesa de Jesucristo. No era un hombre de fe.
Número 2, Noé fue un hombre obediente. Noten el capítulo 6, versículo 22, regresemos a nuestro pasaje, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 22, dice la palabra de Dios así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios ¿qué? Le mandó. Se dejó usar por Dios para ser de bendición junto con toda su familia. Dios busca de nosotros la obediencia aún en medio de esta generación. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, corriendo allá, por favor. Filipenses capítulo 2. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, versículo 14 al 16. Dice: haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dios espera de nosotros, aún en medio de una generación maligna y perversa, que seamos hijos sencillos, obedientes a Dios. Fíjense Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Mi hermano, Dios quiere que seamos hijos obedientes. En Miqueas 6:8, por favor. Miqueas 6:8, si usted llega allí. Miqueas 6:8, por favor. Miqueas 6:8, por favor. Algunos dicen: Miqueas, ¿y dónde salió ese libro, verdad? Ahí está, le prometo. Miqueas 6:8 dice la palabra de Dios así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Encontramos, hermanos, que Dios no espera mucho de nosotros, simplemente la obediencia. Es todo lo que esperaba de Adán, obediencia, pero él escogió desobedecer. Es todo lo que esperaba de Saúl, el rey Saúl, pero él decidió desobedecer. De cada hombre que cree en él, Dios espera la obediencia. Sin embargo, es donde batallamos más. La obediencia. Ahí es donde está la lucha. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, dice la Biblia. Se toma obediencia al evangelio para ser salvos. Hechos 6:7, por favor. Hechos 6:7. Sígame, por favor. Hechos 6:7. Dice la palabra de Dios, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, dicen, obedecían a la fe. Se toma obediencia al evangelio de Cristo para ser salvo. Romanos 1:5, por favor. Romanos 1:5. Dice la palabra de Dios: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de ¿quién? De su nombre. Podemos ver que se requiere obediencia al evangelio. Noten conmigo por último en Hebreos 5:9, por favor. Hebreos 5:9. Hebreos 5:9, por favor. Hebreos 5:9 dice la palabra, dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios nos llama a Él. Dios nos llama y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Noé era el hombre de consolación, de paz, de descanso. Eso es lo que representaba su nombre. Esa generación estaba tan perdida, perdidos en su pecado. El pecado los estaba hundiendo, literalmente. Estaban perdidos. Y Dios les amonestó de que iba a venir un juicio. Y mientras Noé
construía el arca, Noé, dice la Biblia, que era pregonero de la justicia. Predicaba a través de cada clavo, predicaba a través de cada árbol que mochaba y cortaba y que armaba, y cada cosa que hacía, cada plancha de madera, cada cosa que armaba, era una proclamación de que venía el juicio venidero de Dios. Y aún así la gente no quiso obedecer. No quisieron creer que lo que Noé les ofrecía era lo que Dios les estaba ofreciendo. Mi hermano, el trabajo de un predicador es predicar en contra del pecado, para que la gente deje de pecar y encontrar alivio y descanso en la gracia de Dios. Esa es la responsabilidad del predicador. Por eso se predica fuerte contra el pecado. Por eso se predica la justicia de Dios y lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano o el hijo que es desobediente, que no está obedeciendo a Dios, está viviendo en miseria, en turbación, está viviendo en necesidad. No hay felicidad en su vida. No puede haber felicidad en su vida porque está en desobediencia con su Padre eterno. Se toma obediencia para ser salvo. No que es una obra de salvación, pero obedecer lo que Dios nos pide. Venid a mí, no rechazarlo a Él. En sí, el primer paso de la vida cristiana es obedecer a Dios en el bautismo. La vida cristiana se vive en obediencia a Dios. La obediencia le permitió a Noé ser el hombre justo que Dios usaría para comenzar de nuevo la humanidad. Porque Noé era obediente, Dios pudo hacer algo con su vida. Con Abraham, dice la Biblia, que porque Abraham, Dios sabía que sus hijos lo iban a seguir, su descendencia lo iban a seguir, lo escogió para ser el padre de la fe. Mi hermano, qué importante es la obediencia. Es ahí donde surgen las bendiciones de Dios. Cuando yo elijo ser obediente en mis diezmos y ofrendas, estoy haciendo exactamente eso, obediente a Dios. No obediente a la iglesia o un hombre o una dogma o una religión. Yo estoy siendo obediente a Dios porque Dios me mandó a mí, me pidió a mí que le probara ahora en esto, que le diera a Dios lo que es de Él, que le honrara a Él de esa manera. Y cuando yo obedezco a Dios de esa manera, dícele que abrirá las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones y reprenderé el devorador de vuestras vidas. Es decir, cuando somos obedientes, Dios regresa bendiciones a nosotros. Cuando no somos obedientes, Dios no regresa bendiciones a nosotros. ¿Es usted obediente? ¿Somos obedientes como Dios nos manda? Se requiere la obediencia. Dios quiere la obediencia antes que el sacrificio. Muchos nos esforzamos demasiado para caerle bien a Dios, sacrificando esto, sacrificando lo otro y haciendo lo otro. Pero lo que Dios quiere de nosotros, más importante, es simple y sencillamente seamos obedientes. Número 3, Noé fue un hombre perfecto. La palabra perfecto corresponde a la palabra hebrea telios, que se traduce como un crecimiento completo en el carácter moral, mental, una edad completa, un hombre maduro. Dios dijo esto mismo de Job, que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios no le importaba la inteligencia, los talentos o las riquezas, pues esas cosas no tienen ningún valor ante los ojos de Dios. Dios quiere ver en nosotros la madurez espiritual y emocional. Por eso es que un Job pudo aguantar todas las pruebas. Por eso Noé pudo aguantar todos esos años predicando, porque eran hombres maduros, perfectos. Habían dejado y permitido a Dios perfeccionarlos a ellos con su palabra. En 1 Corintios 2:6 dijo Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice en 1 Corintios 13:11, Pablo mismo diciendo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño
La madurez espiritual es conocer más de los caminos de Dios y sus atributos, de dejarnos ser moldeados más como Él. Noé fue perfecto en sus generaciones, mantuvo su fe, la mente de Dios, su ley la guardó, retuvo el temor de Dios, aunque todos los demás estaban abandonando a Dios. Él se mantuvo firme en lo que él sabía que era correcto. Mi hermano y mi amigo, eso se llama madurez espiritual. No un alcahuete, no uno que chacatea sus convicciones, no uno que abandona sus convicciones, no uno que renuncia a lo que antes creía, no uno que abandona la fe antigua, las sendas antiguas y comienza a buscar nuevas oportunidades, o se deja de la iglesia porque piensa que ganando más dinero va a ser feliz. No. Noé retuvo su temor a Dios, demostró madurez. Y si algo que Dios quiere de nosotros es la madurez espiritual, ser maduros. Es bien difícil hacer algo con alguien que es inmaduro. Es bien difícil trabajar con alguien que es inmaduro, ¿verdad? Quizás por eso hombres mayores que tienen compañías, trabajos, les cuesta agarrar un muchacho jovencito, algo, porque son tan inmaduros. Deberían estar trabajando y andan jugando, ¿verdad? Con las herramientas y todo. Regresa uno y dice, ahorita regreso en 2 horas, quiero que terminen esto y lo otro. Regresa y cuando regresa están jugando fútbol allá afuera del por la inmadurez. Pues yo me pongo a pensar, ¿cuánto Dios quisiera hacer con mi vida? Pero por falta de mi madurez, por falta de mi madurez, Dios no puede hacer más. ¿Qué es lo que Dios pudiera hacer con nuestras vidas, con nuestros hogares y matrimonios? Si nomás dejáramos que Dios nos moldeara y creciéramos espiritualmente. Es decir, cambiáramos más. Por último, deje de decir esto antes de continuar. La madurez viene de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios sirve para fin de perfeccionarnos y sernos capaces de toda buena obra. A fin de perfeccionar al hombre, para hacerlo capaz de toda buena obra. ¿Cómo puedo yo madurar si recibo poca instrucción? ¿Cómo puedo madurar como cristiano si nomás vengo a la iglesia de vez en cuando? Yo no quiero incomodarlo y que se sienta juzgado, no lo estoy criticando. Yo no soy nadie para juzgarle a usted. Pero ¿cómo podemos madurar espiritualmente si a duras penas venimos a la iglesia? Imagínense que usted comiera comida toda la semana, solamente un día a la semana. Algunos nos haría muy bien, ¿verdad que sí? Pero no pudiéramos seguir vivos por mucho tiempo. Nos enfermaríamos. Si nomás comiéramos una vez a la semana y el resto de la semana no nos recordáramos de comer nada, ¿cómo estaría usted? Estuviera muriéndose de hambre, literalmente. Pues entonces, ¿cómo pretende usted existir espiritualmente y crecer saludablemente en la fe si su dieta consiste de comer una vez en toda la semana? Por eso tenemos nosotros servicio en la tarde a las 5. Por eso tenemos un servicio el miércoles donde estudiamos la Biblia sistemáticamente en la palabra de Dios. Es porque no tenemos nada mejor que hacer. ¿Es porque nadie de los que vienen miércoles tienen un trabajo como usted tiene un trabajo? No, todos tenemos trabajo. ¿Es porque no quisiéramos quedarnos en casa y disfrutar una tarde con nuestros hijos? No, todos quisiéramos eso. Pero entendemos que el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entre más palabra de Dios, entre más predicación, más voy a crecer espiritualmente. Especialmente si su hogar y su matrimonio están teniendo luchas, yo no perdería ninguna vez que se abren las puertas de la iglesia. Para terminar, Noé fue un hombre que caminó con Dios. Esto es lo que vio Jehová en él. Esto habla de su caminar, de su testimonio. Buscaba el favor de Dios todos los días. Mientras la gente continuamente hacía el mal,
Noé continuamente buscaba a Dios. Era real su fe. Dios sabía que sus hijos lo iban a seguir, que su esposa lo iban a seguir, porque ellos sabían que su padre era real. Es todo lo que Dios deseaba tener con Adán, un caminar con él. Pero el pecado le robó eso al hombre. Dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Es en el caminar con Dios, el lugar secreto, que se desvanecen los problemas de la vida. Es en el caminar con Dios donde cobramos las fuerzas para continuar, para vencer, para alumbrar como pequeñas luminares en el mundo lleno de tinieblas y oscuridad. Moisés caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Daniel caminó con Dios. Los discípulos fueron reconocidos por haber andado con Jesús. Ante los ojos de Dios, ¿quién es usted? Podría engañar a todo mundo, pero a Dios no podemos engañar. Él nos ve por lo que realmente somos. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Es usted un hombre justo? La Biblia dice que podemos ser justificados gratuitamente por Jesucristo. ¿Es usted o ha sido perfeccionado? Podemos ser perfeccionados a través de la palabra de Dios. ¿Disfruta usted de una relación personal con su Dios? Podemos acercarnos a Él a través de su Hijo. Termino con esa historia y me quedan 5 minutos. Caminar con Dios es lo más fundamental que hay en la vida cristiana. Cuando un cristiano descuida su caminar, descuida todo lo demás. Si Noé no hubiera estado caminando con Dios, no hubiera visto un arca. Recuerdo de niño cuando me gustaba jugar mucho béisbol. Y siempre mis padres trabajaban duro. Mi papá trabajaba todo el día y luego en la noche iba a tocar música, era músico. Mi mamá trabajaba muy fuertemente también. Todo el día trabajaba para una compañía que se llamaba Starkiss o Starfish, que decían las latas de tuna. Por años trabajó en eso y entraba a las 2 de la tarde y salía a la medianoche. Fuimos criados realmente sin ellos en casa. Yo jugaba béisbol, mi mamá me metió ahí porque quería que no me metieran en las pandillas. Y pues me encantaba el béisbol y muchas veces mis padres no podían venir a ver mis juegos. Llegamos un día al campeonato y era uno de los años que estábamos en contención para lo que le llaman Little League World Series. Y había un juego importante que yo iba a pichar o ser el lanzador, como usted quiera ponerlo. Y yo sabía que era el campeonato y para ganar ese juego íbamos a ir a Florida a competir contra los japoneses y otro equipo de Texas. Y teníamos que ganar ese juego. Y yo iba a pichar, le rogué a mi papá, papá, ¿puede venir por favor? No había llegado en muchos de los juegos, pero le dije, papá, si podrías venir a este juego, eso es lo que más me importa. Siempre en los juegos miraba yo que los papás estaban ahí, ¿verdad? Y puros americanos. Y los niños terminaban de jugar y sus papás y ellos se abrazaban y se iban juntos en el carro, se iban a comer pizza. Y yo siempre pues me quedaba afuera solo y me iba en el autobús a la casa con mi uniforme. Y pues yo decía, yo quiero que él sea parte de esa experiencia. Si es que ganamos o perdemos, no importa, yo quiero que mi papá esté ahí. Pues llegó el campeonato y estábamos jugando y ganando en sí. Y yo estaba pichando y era ese tiempo donde nos permitían jugar 9 entradas todavía a los niños pequeños. Yo estaba pichando y ya estaba cansado, pero todavía tenía para pichar más. Y el entrenador le dijo, Andy, ¿quieres salir o quieres quedarte? Si quieres te muevo, si sientes que puedes. Estábamos ganando por 2 carreras. Y ya estábamos en la última entrada. Y le dije, no, yo puedo terminar. Durante el juego me quedaba mirando la gente a ver si miraba de casualidad a mi papá. Mi papá era un hombre bajito, 5'7", 5'6" mide, perdón.
Y lo buscaba, pero nada. Y seguía jugando, pichando y todo el juego mirándolo, a ver si llegaba. Escuchaba voces de otros hombres. Good job, Andy. Great pitching. Good job, Andy. Pero no escuchaba la voz de mi papá. Y estaba pichando y ya era la última entrada y ya estaba cansándome. Había caminado 2 jugadores. Eran las entradas que iban a empatar el juego y el que estaba bateando iba a ser la que ganaba. Y yo tenía que terminar el juego. Tenía 2 outs y no me hacía falta un out. Y estaba más preocupado yo de que si mi papá llegara o no. Y el entrenador me sacó afuera a la orilla y me dijo, Andy, yo creo que te voy a mover a la tercera base. Le dije, por favor, entrenador. Le dije, coach, no haga eso, déjeme terminar. Yo creo que puedo agarrar este. Digo, está bien, vas a pichar. Dice, pero si yo veo que ya ni te voy a preguntar, te voy a cambiar. Cuando iba para atrás al lugar para pichar, iba subiendo y cuando llegué arriba, estaba emocionado por ganar, pero al mismo tiempo estaba desanimado porque mi papá no estaba presente. Y mientras agarraba esa pelota y buscaba el tiro que me pedía mi catcher, de repente oí una voz que reconocía. Andy, aquí estoy, Andy, dale duro. El único hispano allí, todos los demás americanos. Y volteé y lo busqué a ver si lo miraba y no lo alcanzaba a ver porque pues era un hombre chaparrito y creo que estaba atrás de toda la gente. Pero sabía que él estaba allí. Y nomás por oír su voz agarré fuerzas que no tenía ya. Y agarré esa pelota y el catcher me pedía la curva porque sabíamos que ese bateador batallaba con la curva. Y él me pedía la curva y yo le decía, no quiero la curva. Yo puedo tirar ahorita la recia. Dame la oportunidad de tirar la recia. Y llamó un timeout. El catcher vino a mí y me dijo, hey, que te estoy pidiendo la curva. No, dame la recia. Ok, si tú quieres la recia, pero va a ser tu bronca. Y me paré allá y yo sabía que tenía este out nada más. Y tenía que tirarle 3 pelotas para agarrarlo. Y yo tenía una energía como que se acaba de comenzar el juego. Y agarré esa pelota y con todo lo que tenía levanté esa pierna hasta lo más alto y me agaché y tiré la pelota y creo que hasta cerré los ojos, hermano. Y lo único que escuché es ¡fum! Y escuché el umpire dice, strike one. Y la gente gritando. Y decía, ok, 2 más. Y me tiró la pelota para atrás y ok, 2 más. Y yo ya estaba nomás mirando a mi papá, echándole ojo. Y ya de repente salió de la gente. Y miré su cabeza con su uniforme. Y me decía, hazle, Andy. Y con eso me agarré la pelota otra vez. Y me levanté y pierna y otra vez la recia. Ignorando todo lo que me pedía mi catcher. Strike 2. Man, todos estaban gritando y el entrenador del otro equipo salió y le dijo, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te está tirando en medio, pégale. Y ahora sí la última. Y los 2 jugadores que estaban en primera y segunda hasta se había robado la tercera, pero no me importaba cacahuates. Yo sabía que podía agarrar y poncharlo. Y me pide el cacho otra vez, dan la curva. Le digo, no, ya deja de enfadar con la curva. Le digo. Y agarré esa pelota. Y cuando yo la tiré, creo que llegué a 100 millas por hora. Por lo menos así sentí yo. Y levanté la pierna, hermano. Le di con todo lo que tenía. Me estiré lo más que podía, la tiré. Y lo único que escuché fue lo más lindo sonido que se puede escuchar. ¡Fum! Y el umpire dice, strike 3. Y todos brincamos y todos vinieron corriendo hacia ahí. Habíamos ganado y estábamos celebrando y estábamos bien contentos. El entrenador dijo, yo sabía que lo podías decir. Yo le dije, no quería sacarme, le dije. Pero estábamos todos contentos y verdad. Y bueno, cuando terminó toda la emoción, yo fui corriendo a buscar a mi papá. Y papá, gracias por estar aquí, papá. Y lo abracé, recuerdo, lo abracé como, no, en ese tiempo medíamos más o menos lo mismo. Y lo abracé bien fuerte, le dije, Dad, thank you, gracias por estar aquí. Y otros hombres casados americanos decían, hey, that's your dad, good job, your son is a good pitcher. Y mi papá nomás decía, sí, yes. Y terminé y le dije, papá, ¿me puedes llevar a agarrar unos nachos?
Nachos, dice, ¿para qué? Si quieres vamos a comer unos tacos. Le digo, no, quiero unos nachos. Porque todo el año yo miraba a otros niños ahí con su papá agarrar nachos. Y fuimos ahí a la tiendita, yo agarrado de su mano y le dije, papá, cómprame unos nachos. Y llegó mi papá a la tiendita y le dijo, unos nachos para, oh, dice Andy, good game, dice, ganaste, dice, felices. ¿Usted es el papá? Y sí, oh, dice, qué bueno conocerlo, señor Andrés. Sabe que su hijo debe tanto por el año, pero después nos arreglamos. Y tuvo que pagar ahí mi papá. Y no me decía, papá, porque ganaste, te estoy pagando, dice. Y me dieron mis nachos, miren, y me los comí. Lo único que importaba para mí es que podía yo caminar con mi papá. Y que todos supieran quién era mi papá. Agarré de la mano, fuimos al carro y por primera vez esa temporada me fui en el carro con mi papá en vez de en el autobús. Ese día significó tanto para mí. No tanto porque ganamos, pero porque mi papá estuvo ahí conmigo. El caminar con Dios es exactamente eso. Debe ser el mismo sentir, el anhelo que un cristiano, un hijo de Dios no puede vivir sin pasar tiempo con su Dios. Quizás pasa un día, dos, una semana, dos, tres, pero ya uno comienza a sentir, Señor, necesito pasar tiempo contigo. ¿Cuántas personas que están aquí sentadas están tan frías e indiferentes, lejos de Dios, porque no han caminado con Dios, no han sabido qué es disfrutar tiempo con Él a solas? Anda cargando con sus cargas, con sus penas, anda siendo inundido por sus pruebas y no entiende que Dios está llamándonos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ahí sigue usted y se va a ir igual que entró, porque usted no quiere humillarse para entrar ante la presencia de Dios en el arca y dejar que Dios lo cuide de todas las tempestades de la vida. ¿Qué es lo que Dios vio en Noé? Es lo que Dios quiere ver en nosotros. Padre, mi Dios, bendice la invitación de tu palabra.